Hola, buenos días. Nos vamos acomodando. Lili, ven que te digo una cosa. Qué guapa estás. Me encanta. ¿Cuándo? Entonces tú te haces Livia, perdón. Coges esa bolsa negra que hay ahí, la negra, y vas repartiendo. A cada persona mayor. Luego vienes con Livia, ¿vale? Venid las dos, ¿vale? Cuando yo os llame, venid, ¿vale? ¿Vale, Dara? Vale, ves ahora Livia. Bueno, vamos ya bajando el volumen poquito a poco. Luego ya hemos tenido tiempo de saludarnos y luego tenemos más tiempo porque luego está el café. Entonces podemos, a la persona que no hemos podido saludar, la saludamos, ¿vale? Así que nos vamos sentando y vamos a poner todo lo que hagamos en las manos del Señor. Amén. Entonces vamos a empezar con una oración. Virgilio, por favor, te levantas y... Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Gloria a Dios. Sí, Jesús. Amén, sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Sí, Jesús. Amén, sí, Jesús. Sí, Jesús. Muévete, Espíritu Santo, Señor, y te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú sí traes, tú los que nos usamos, tú nos sorprendes cada día, Señor, mi bendito Dios, porque si no hacemos nada, Señor, tú traes almas, Señor, tú traes almas a tu presencia, Señor. Oh, Santo eres tú, Jesús. Espíritu Santo, muévete, Señor. Muévete, Señor. Muévete, Jesús. Oh, bendito eres Jesús. Amén, 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 amén. Me da mucha alegría porque hoy tenemos una visita que es amiga de Rebeca. Se llama Rosa. Bienvenida, cariño. Esta es tu casa, ¿vale? Y también a Pepita. ¿Dónde está Pepita? Amén. Me alegro un montón. Es lo que yo estaba pensando. Yo estaba diciendo, Señor, perdona, porque sin hacer nosotros nada, tú traes almas. Yo digo, Señor, cada domingo nos sorprendes. Cada domingo nos sorprendes. Y más que nos va a sorprender el Señor. Amén. Amén. Siempre, sí. Y, cómo no. Pero es que ella es mi familia. Aparte, son mi familia. Manuel, Carmen, que no me acuerdo. ¿Vale? Y Izo, ¿vale? Lara y Livia. Amén. Y mi hijo y mi hija, Yesle y Graciela. Amén. El otro día estábamos así reunidos y no sé, me salió y le dije, Yesle, y se pone, ¿qué me has dicho? ¿Me has dicho Yesle? Claro, porque nunca le digo Yesle, siempre le digo hijo. Y aquel se sorprendió y me gustó. Me gustó. Amén. Siempre
leo algo, ¿no? Pero ahora vamos a pasar directamente a la alabanza, porque después de la alabanza leeré. Amén. Así es, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Invitamos a todos a ponernos de pie. Yo siempre lo digo, cuando en Torrente hacía el teatro para Navidad, había un niño que viene al cole donde yo trabajo, que se llama Ezequiel, y viene su hermano que es mayor, que se llama Edgar, y estábamos haciendo un baile, y el mayor, Edgar, se ponía a bailar y hacía así, y yo le decía: Edgar, que no eres un palo, que tienes vida, te tienes que mover. Bueno, pero eso pasó un ensayo, otro ensayo. Y cuando estamos bailando empieza Ezequiel: Edgar, que no eres un palo. Así. Yo digo, madre mía, entonces no somos palos, tenemos vida. ¿Vale? Dice que tenemos vida. El Señor nos ha dado un día más, hemos respirado, nos ha dado el palpitar de nuestro corazón. Dice que todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Vale? Entonces nos vamos a mover, vamos a gritar, vamos a danzar, vamos a dar vueltas, ¿vale? Lo que el Espíritu Santo, siempre digo, ¿qué es lo que tú te indique hacer? Hazlo con libertad, amén. Porque dice que todo lo que respira, alabe al Señor, amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Santo Espíritu,
Quiero postrarme ante ti, no hay palabras que decir, solo quiero adorarte, toda mi vida entregarte. Es que no puedo más vivir cuando estoy lejos de ti, toda mi alma desespera cuando mi vida de ti se aleja. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame, haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame, haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Quiero prostrarme ante ti, no hay palabras que decir, solo quiero adorarte, toda mi vida entregarte. Es que no puedo ya vivir cuando estoy lejos de ti, toda mi alma desespera cuando mi vida de ti se aleja. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame, haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame, haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Amén, sí, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. Aviva hoy mi corazón, que el fuego arde en mi interior. Aleluya. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. Aviva hoy mi corazón, que el fuego arde en mi interior. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame, haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Amén, sí, Jesús. Sí, Jesús. Mira, estamos viendo aquí que esta alabanza es una oración porque dice: Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame, haz de mi vida lo que quieras hacer. Es una oración. Yo el domingo pasado
dije que cada alabanza la hagamos una oración para nuestra vida, que no la cantemos por cantar, sino aquello que estamos diciendo, que lo sentamos de corazón. Amén. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Te alabamos, Señor. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder, obra en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, me rindo ante ti, prostrado a tus pies, yo ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, yo ofrendo mi vida en adoración. Aleluya. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder, obra en mí. Aleluya. Sí, Jesús. Príncipe de paz, príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrada a tus pies, yo ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, yo ofrezco mi vida en adoración. Me rindo ante ti, prostrado a tus pies, yo ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, yo ofrezco mi vida en adoración.
Enciende, Señor, nuestra vida, Señor, nuestro corazón, todo nuestro ser, mi bendito Dios. Porque, Señor, tú, Señor, eres creador de mi vida, mi bendito Dios. Y te pertenece, Señor, todo, mi bendito Dios. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por lo maravilloso, lo grande, lo eterno, Señor, que tú eres, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios fiel, mi bendito Dios. Padre, gracias porque eres un Dios que nos ama, mi bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios, Padre, proveedor, mi bendito Dios. Tú eres un Dios de amor, de unión, Señor, mi bendito Dios. Gracias, Padre, Señor, porque tú eres el gran yo soy, mi bendito Dios. Gracias, Señor. Queremos decirte, Señor, que te amamos, Jesús, que te necesitamos, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que no somos nada, Señor, sin ti, sin tu presencia, Señor. ¿A dónde vamos a ir, mi bendito Dios? Por eso te pido, Padre, Señor, que no permitas nunca, Señor, que nos alejemos de ti, Señor, de tu presencia, mi bendito Dios. Padre, Señor, mi bendito Dios, haznos ver, Señor, lo que tú eres, Señor, y lo que nosotros somos, Señor, y de dónde nos sacaste, mi bendito Dios. Padre, Señor, haznos hijos agradecidos, mi bendito Dios. Padre, Señor, te damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza, el honor, porque solo tú, Señor, solo tú, mi bendito Dios, te la mereces. Amén, aleluya, amén. Santo eres Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Alabamos a Dios con nuestros dízmos Amén. y ofrenda para la casa Sí, del Jesús. Señor. Aleluya. Amén, sí, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Dice el Señor que bendice al dador alegre. Hay que venir con un corazón contento, con un corazón dispuesto, aunque sea un céntimo, pero hay que darlo con alegría, hay que darlo con amor. Amén, aleluya. Dice el Señor, probarme en esto. Dice, y abriré las ventanas de los cielos y caerá lluvia sobre nosotros. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Amén, aleluya, amén, aleluya. Santo eres tú, Jesús. Amén. Sí, Jesús. Dios admirable, Sí, Jesús. inigualable Rey. Amén, sí, Jesús. Aleluya. Verdadero y fiel, Dios eterno, en todo
la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Aleluya, Jesús. Amén. Adoramos tu santo Un nombre. aplauso para el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Yo había dicho que iba a leer luego, ¿no? Pues voy a leer. Vamos a buscar en Cantares. En Cantares. Fernando, sube si lo lees, por favor. Cantares 2, del 8 al 14. Amén. Es que Fernando sabe leer mejor que yo. Amén. Amén. 2 a partir del 8 dice: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Amén. 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 Aquí está diciendo, dice, aquí al principio dice, está contento porque dice, mira por la ventana. Está, ahí dice que daba voz, ¿vale? Que dice que iba saltando, brincando, ¿vale? Dice que es semejante al gorzo y al cervatillo. Dice que estaba contento. ¿Por qué? Porque dice que había pasado el invierno. Porque había pasado el invierno. Y se ha mudado la lluvia. Y la lluvia ya se fue. Se ha mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos. Y las vides se encienden, dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Ahí está contento. ¿Por qué? Porque dice que ha pasado el invierno. Espiritualmente, aquí el invierno son cuando pasamos problemas, pasamos dificultades. Ahí es cuando lo estamos pasando verdaderamente mal. ¿Y qué dice? El invierno ha pasado. Toda preocupación, toda carga, todo problema, todo cuando esté en nuestras vidas, que sea invierno, va a pasar. Va a pasar y vendrá la primavera, el sol saldrá, las flores, la higuera dará su fruto. En nuestras vidas pasa igual. Así que todo cuanto pasemos en nuestra vida va a pasar. ¿Por qué? Porque llegará la primavera, saldrá el sol, abriré la ventana. Os voy a contar una historia. Yo no sé si es verdad o no. A mí me la han contado. Dice que era un rey. Era un rey que él llamó a sus magos y dijo, mira, crearme una frase, un dogma, que cuando yo me sienta mal, me sienta decaído, cuando yo no sepa por dónde salir, que ese me dé
energía o me dé, por ejemplo, ánimo. Esa es la palabra. Que me dé ánimo cuando yo esté pasando un invierno. Pues vale, pasaron los días, vienen los magos y vienen, se presentan, y pasa uno y las frases no le decían, el dogma no le decía nada. Nada, pasaba otro y nada, como diciendo, pero pasa el último con un trocito de madera que ponía, y esto también pasará. Y aquello le removió y le gritó y le dijo, vete, pero al decirte vete, cogió la madera, ¿no? Pues pasa tiempo y a su país viene guerra, muchísimos muertos, hambre, peste. Estaba su país que no sabía ni por dónde llegar, ni por dónde ir. Dice que miraba por la ventana y estaba desesperado porque no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Daba vueltas y vueltas y venga a pensar y no sabía cómo puedo yo. Desesperado, se va a su despacho, se sienta y mira sobre la estantería y ve el trocito de madera y ponía, y esto también pasará. Aquello fue el dogma, fue la frase que le animó y pensar que eso iba a pasar, que el invierno no va a ser siempre en nuestras vidas. Esto también pasará. Amén. Livia, cariño, ¿quieres venir? Lara, ven. ¿Vienes? Coge la negra. Una a cada persona mayor, ¿vale? La negra solo. Sí, ¿vale? Con Lara. Livia os va a repartir una maderita, ¿vale? Para cuando estéis pasando un invierno, mirar la maderita como hizo el rey y pensar, y esto también pasará. Amén. Amén. Vamos a cantar un poquito. Aleluya. Aleluya. Sí, Jesús. El último. Vale. Vale. Amén, sí, Jesús. Sí, Jesús. Amén, sí, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Maravilloso. Yo la hubiera querido hacer más para que se pusiera de pie, ¿no? Pero he cortado unas maderas que me las cortó Jesús, pero son muy rústicas y cuando escribía se esparcía la tinta. ¿Vale? Siempre quiero que cuando estéis en un invierno, pensar en esta dogma, en esta frase, en esta verdad. Y esto también pasará. Amén. Ahora tenemos un cumpleaños, Livia. El abuelo, ven para acá. El abuelo va a orar por la nieta. 8 años. Muy bien, vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias por la vida de Livia, Señor. Gracias porque hasta aquí tú la has guardado, Señor, la amamos, Señor, y te damos muchas gracias por esa protección que vemos sobre ella, por ese amor derramado que vemos sobre ella. Y la ponemos una vez más delante de ti, te rogamos, Dios mío, que como la has guardado hasta ahora, la sigas guardando, Dios mío. En tus manos la ponemos y en ti confiamos, Señor, porque está en las mejores manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos
para el pueblo de Dios. Eres una promesa para el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga, que lo que venga sea una linda promesa, ya no más. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a tener una meditación en la palabra. Voy a intentar ser breve, porque luego tenemos también la Santa Cena. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, lo tengo que recortar mucho. Hemos estado viendo en los últimos domingos a los niños. ¿Hay niños? Siempre se le olvida algo. Sí, es que me han dado el cargo. Que por favor, que el que tenga que dar el dinero de la limpieza, ¿vale? Me lo pueda dar a mí, ¿vale? Era eso, que Luisa me lo ha dicho. Venga, gracias. Gracias. Bien, hemos estado viendo en los últimos domingos, y nos quedan unos cuantos, acerca del ejemplo de Jesús, acerca de seguir a Cristo, de la relación de Jesús con el Padre, de la relación de Jesús con los hermanos. El domingo pasado acabamos hablando de un texto que quiero que leamos ahora, que está en Lucas 10:27. Lucas 10:27, lo estamos repitiendo a lo largo de todos estos domingos porque es muy importante. Dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hemos estado hablando de esto, ¿verdad? Hemos estado hablando de la necesidad de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y de amar también a nuestro prójimo. Podemos preguntarnos, como veíamos el último día, cómo podemos gastar todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía en amar a Dios y que nos queden fuerzas para amar a nuestro prójimo. Bien, de eso se encarga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo equilibra las fuerzas, por así decirlo. El Espíritu Santo nos dirige a tener a Dios en primer lugar, pero a no olvidarnos de amar a nuestro prójimo. Y como os dije, estoy leyendo últimamente muchas biografías de mártires. Me leo 2 o 3 cada día, porque las veo muy edificantes. Y en la mayoría de ellas, prácticamente en todas, se ve ese amor a Dios y ese amor a las personas de una forma equilibrada, ¿verdad? Y todas estas biografías de mártires nos deben de hacer pensar acerca de la forma en que creemos, de la forma en que nos entregamos nosotros al Señor. Viendo estos ejemplos de cómo se entregaban otras personas, nos tiene que hacer ver cómo nos entregamos nosotros al Señor, de qué forma nos entregamos al Señor, de qué forma creemos, cómo amamos al Señor. Lo hacemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra intensidad. Demostramos que amamos al Señor, porque si lo amamos se tiene que ver. Si amamos a Dios, de verdad, si lo tenemos en primer lugar, se tiene que ver. Lo demostramos, lo ve la gente que nos rodea. Os voy a contar el ejemplo de Santiago, que es una de las biografías que he leído esta semana. Santiago, le llamaban Santiago el Menor, también el justo, era hermano de Jesús. Y esto que os voy a contar ocurrió el día de su muerte, en el año 63 después de Cristo. Era la Pascua y los sacerdotes querían de alguna manera callar a Santiago. Querían que Santiago no hablase más. La iglesia estaba creciendo de una manera rápida y los sacerdotes no querían que Santiago siguiese hablando de Cristo. Entonces lo cogieron, lo prendieron, lo detuvieron y lo llevaron a lo alto del templo. Y allí, en lo alto del templo, le dijeron que renunciase a Dios, que negase a Jesús. Santiago
lo que hizo fue que aprovechó ese lugar de prominencia que tenía, ese lugar tan alto, ese púlpito en altura en el que todo el mundo le veía, porque recordar que era la Pascua, era cuando más gente había en Jerusalén, y por eso eligieron ese momento los sacerdotes. Aprovechó ese púlpito alto para proclamar el nombre del Señor, para decir que él creía en el Señor. Él había sido obispo de Jerusalén por 30 años y había estado proclamando, predicando en cada esquina quién era Cristo, que había vivido, que había muerto, que había resucitado, que era el Mesías, y no podía negarlo ahora. Mucha gente se había convertido por su testimonio. Y entonces lo que hizo fue volverlo a proclamar desde lo alto del templo. Lo que hicieron los sacerdotes fue empujarlo y tirarlo. Lo tiraron desde lo alto del templo. Milagrosamente, Santiago no murió. Sufrió unas heridas en las piernas, pero no murió. Fue un milagro. Y entonces los sacerdotes fueron y trataron de apedrearlo. La gente estaba aclamando a Santiago y aclamando a Dios por lo que había hecho. Y los sacerdotes trataron de apedrearlo. Y entonces Santiago lo que hizo, que era conocido como el justo por lo bueno que era y también por el tiempo que dedicaba a la oración y que tenía hasta callos en las rodillas de tanto orar, Santiago lo que hizo fue ponerse de rodillas y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que dijo Jesús. Eso es lo que hizo. Entonces uno de los sacerdotes se puso en medio y dijo: ¿cómo vamos a apedrearle si está pidiendo a Dios que nos perdone? Pero alguien fue por detrás y le dio un golpe en la cabeza y lo mató. Ese fue el fin de Santiago. Lo mataron mientras estaba orando por sus verdugos. Veo aquí algunas similitudes en su vida, ¿no? Veo que fue llevado a la muerte en la Pascua, igual que Jesús. Fue llevado a lo alto del templo, igual que Jesús en la tentación. Fue muerto allí en Jerusalén por decir la verdad, por proclamar el nombre del Señor. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, el ver las vidas de estos mártires, de estos que nos antecedieron. Porque les mataron por su vida. Fueron mártires, murieron. ¿Pero por qué les mataron? Por su vida, por lo que hacían en su vida, por lo que demostraban en su vida, porque en su vida demostraban que creían en el Señor. Lo decían a los cuatro vientos, no se amedrentaban por nada. Y tienen que ser un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Santiago, cuando estaba, que lo iban a matar, que él lo veía que lo iban a matar, dice que alzó los ojos al cielo, igual que el Señor, ¿verdad? El Señor alzaba los ojos al cielo constantemente, lo vemos en los evangelios, pidiendo fortaleza al Padre, también clamando por la gente, ¿no? Por las necesidades que habían, y pedía dirección, pedía fuerza al Padre. Y yo me pregunto, cuando pasamos por pruebas, como ha dicho Fina, ¿miramos al cielo? Ahora tenemos la maderita que nos dice, esto también pasará, ¿no? ¿Miramos al cielo o nos quedamos hundidos? ¿Tenemos toda la confianza puesta en Dios al 100%? ¿O dejamos que los problemas nos hundan? Jesús, ante cualquier problema que tuvo, ante cualquier necesidad, siempre dice que ponía los ojos en el cielo, miraba al cielo, igual que Santiago. Y fijaros en una cosa, hemos estado hablando de la humanidad de Jesús todos estos días también. Fijaros lo que dice Juan 17:5. Juan 17:5. Dice: y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Otra prueba de la humanidad de Cristo, ¿verdad?
Si Cristo no nos hubiese dado ejemplo como humano, de nada nos habría servido el ejemplo. Y esto es otra prueba de su humanidad. Está reconociendo que es Dios. Está reconociendo que ya existía, ¿verdad? Porque es Dios antes de la fundación del mundo. Pero que en ese momento está actuando como hombre. Está actuando sin usar los atributos de Dios. Y es por eso que le pide al Padre que le glorifique a Él. Porque de actuar como Dios no necesitaría que nadie le glorificase. ¿Entendemos? Tenemos que tener siempre presente que todo el ejemplo de Jesús, por difícil que veamos, por complicado que veamos que podamos cumplirlo en nuestra vida, Jesús, todo el ejemplo que dio, lo dio como hombre. Y nos dice a nosotros que sigamos su ejemplo. Si nos dice que sigamos su ejemplo, es porque podemos hacerlo. También vemos que Jesús se sometió humildemente al plan de Dios, a fin de ser un líder siervo. Jesús podía haber hecho su voluntad, pero en ningún momento vemos que Él hiciese su voluntad. En todo momento estaba hablando con el Padre, viendo cuál era la voluntad del Padre, para Él cumplirla, dando ejemplo. Somos líderes, de alguna forma, todos dentro del cuerpo de Cristo. Podemos tener una responsabilidad mayor o una menor, pero todos tenemos una responsabilidad, aunque solo sea dar ejemplo, aunque solo sea dar testimonio. Todos tenemos una responsabilidad para con los demás y formamos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que darnos cuenta de que ese liderazgo, sea más visto o menos visto, es un liderazgo de siervo. No se trata de mandar, se trata de servir, de ser siervos ejemplares, dar ejemplo en todo momento. Y pensando en esto, que somos cuerpo de Cristo, que somos familia de Dios o que somos ejército del Señor, como nos recuerda Marina, que por cierto no está. Marina todas las mañanas nos despierta, buenos días ejército, todos los días. Somos ejército de Dios. Pues me acuerdo de otro ejemplo de biografía que he leído, que habla de unos soldados, de un ejército, de una legión romana. Esta legión romana, que le llaman la legión imponente, esto sucedió en el año 320 después de Cristo, y cuentan que en esta legión había 40 cristianos. Dentro de esta legión romana había 40 cristianos. Y entonces un día el gobernador, para probarlos, les dijo que tenían que presentar ofrenda a los dioses romanos. Y ellos se negaron por completo. Y entonces el gobernador trató de convencerles, primero trató de convencerlos con buenas palabras, dándoles dinero, ofreciéndoles riquezas, luego ofreciéndoles cargos superiores, y no consiguió nada. Y entonces trató de convencerles amenazándoles con torturarles. Y ellos le contestaron: nosotros en la tierra, nuestro jefe es el César, pero tenemos un jefe supremo, que es Dios. Les dijeron lo que le iban a hacer y ninguno se echó atrás. Era una legión que estaba en Turquía en ese momento. Y entonces el gobernador, enfadado, quiso que tuviesen una muerte dura, una muerte lenta, una muerte difícil. Y entonces los metió en un estanque con hielo, un estanque helado, y los dejó que estuviesen allí hasta su muerte. Y puso alrededor guardias para que no pudiese salir ninguno. Entonces ellos estuvieron ahí, los 40 soldados, animándose los unos a los otros como si estuviesen en una batalla, alabando al Señor. Pasaron la noche y al día siguiente uno de los soldados se salió. ¿Por qué? Porque les estaban tentando, eso eran unas termas romanas, y al lado del estanque helado estaba la puerta de las termas por la que salía vapor de agua. Y el gobernador les decía: si renunciáis a Cristo, podéis entrar a daros un baño calentito. Ya digo, aguantaron todo el día y toda la noche, pero al día siguiente uno de ellos no pudo aguantar más y salió, dijo que renunciaba a Cristo
y entró a darse el baño calentito. Lo que sucedió es que uno de los que estaban alrededor vigilándole se quitó la ropa y se metió en el agua y dijo: yo también soy cristiano. Eso fue una conversión inmediata, ¿no? Una conversión instantánea, pero que tuvo su fruto. En cuanto vio al cobarde abandonar su puesto, lo ocupó él. Esta persona miraba más por su vida que por el Señor, por quien le había salvado. Tenía más interés, o le importaba más su vida que la del que había dado la suya por él. Y esto me recuerda el texto de Juan 12, 23 al 26, Juan 12 del 23 al 26, que dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La entrega de estos hermanos, el ejemplo de ellos, de estos líderes, que eran líderes y siervos a la vez, llevó a la conversión de uno en ese momento. Ahora, no sabemos posteriormente, porque a estos hermanos la Iglesia Católica los nombró santos y son venerados. No sabemos posteriormente la gente que por su testimonio se ha podido convertir, pero vemos que el testimonio fue un testimonio importante y que nos tiene que hacer pensar: ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Dónde tenemos nuestra vida? ¿Estamos dentro del estanque helado? ¿Estamos dentro del estanque helado o estamos en el baño calentito? ¿Dónde estamos nosotros? Estos, como digo, eran líderes y siervos. Y hablando de liderazgo, el Señor enseña en Mateo 20 del 26 al 28, Mateo 20 del 26 al 28, dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Enseñanzas tan grandes, ¿verdad? La primera que leímos antes: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y aquí: el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. ¿Para qué estamos? ¿Estamos para ser servidos o estamos para servir? ¿Somos conscientes de que nuestro ejemplo es el Señor y que estamos para servir, no para ser servidos? Servir es la labor de todos, del primero hasta el último. Nadie se libra de eso. El Señor Jesús nos dio ejemplo de servicio y nosotros tenemos que servir, no hay otra. Y vemos que Jesús, a pesar de las circunstancias, voy yendo rápido, por acortar un poco, a pesar de las circunstancias que Él le viniesen encima, Él nunca dudó, nunca titubeó, nunca dudó acerca de el mandato del Padre, de cuál era la voluntad del Padre y de qué debía de hacer Él. Y hay algo que me llama la atención. Estaba leyendo los Evangelios, ves que muchas veces Jesús dice que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo dice muchas veces en los Evangelios. No dudaba de eso. Lo decía con firmeza. Y que lo que hablaba era palabra de Dios. Entonces me pregunto yo, nosotros cuando caminamos por el mundo, cuando vamos a un sitio, a otro, donde vayamos, ¿vamos diciendo que somos hijos de Dios? ¿Tenemos esa firmeza que Jesús tenía? ¿O vamos titubeando?
Primero, tenemos la convicción de que somos hijos de Dios y luego lo demostramos. Jesús allá donde iba lo decía, soy hijo de Dios, soy el hijo de Dios. Tenemos esa firmeza nosotros, caminamos con esa confianza. Cuando hablamos de la palabra, estamos convencidos de que lo que hablamos, de que la palabra que hablamos es palabra de Dios, que no es palabra nuestra. ¿Estamos convencidos de ello o dudamos? Por otro lado, Jesús, vemos que siempre estaba pensando en los demás y en ningún momento pensaba en sí mismo. En ningún momento pensaba en sí mismo. Pensaba, como hemos dicho, en Dios y en los demás. Lo primero el amor a Dios, después el amor al prójimo. En ningún momento habla del amor a uno mismo. Dice Mateo 11 del 28 al 30. Mateo 11 del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En todo momento estaba buscando el beneficiar a los demás. Venid a mí y os haré descansar. Aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. No estaba buscando en ningún momento su propio beneficio, sino el de los demás. En ningún momento pensó en sí mismo. Solo pensaba en cumplir la voluntad de Dios. Y es por eso que cuando llegó la hora de la muerte, cuando llegó la hora de anunciarlo, lo anunció a sus discípulos sin titubear, sin dudar también. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué estaba revelando Jesús? La voluntad de Dios. No estaba revelando la suya. Seguro que a él no le apetecía pasar por ahí, pero sí que lo quería hacer porque era la voluntad de Dios, era el deseo de Dios, ¿verdad? Y cuando llegó el momento tampoco titubeó cuando tuvo que enfrentar la crucifixión, a pesar de saber lo duro que era. ¿Pensamos que Jesús sabía lo que le esperaba? Lo sabía. Jesús sabía lo duro que era, lo que le venía, lo sabía. En Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía lo que le esperaba, pero dice: pero sobre todas las cosas, hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo me pregunto, ¿nos comportamos así nosotros? ¿Hablamos de esta manera con Dios? Le decimos: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, mi voluntad no importa. ¿Se lo decimos al Señor? Le decimos: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ponemos en primer lugar la voluntad de Dios, o hacemos en cada momento lo que nos apetece. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Porque Jesús, que es nuestro ejemplo, nunca hacía lo que a él le apetecía. Jesús tenía bien presente, lo primero era servir a Dios y lo segundo, servir a los hombres. En ningún momento habló de servirse a sí mismo, en ningún momento habló de hacer lo que a él le apetecía. Somos llamados a triunfar a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Es por eso que, siguiendo las enseñanzas de Jesús, tenemos que dar 3 pasos que hemos estado repasando estos días. Y los conocemos, yo sé que los conocemos de memoria, pero voy a ahondar un poco en ellos. Lo primero es negarnos a nosotros mismos, luego es tomar la cruz y después seguir a Jesús. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús. No hay más. Sin el primer paso no llegamos a los otros 2. Sin negarnos a nosotros mismos
no podemos avanzar, nos estancamos. Sin renunciar a lo que nos apetece a nosotros en favor de lo que quiere Dios que hagamos, nos quedamos quietos, nos quedamos parados, nos quedamos estancados. Tenemos que poner la voluntad de Dios en primer lugar. Jesús se negó a sí mismo totalmente, ¿verdad? Como digo, en ningún momento miró por hacer su propia voluntad y en todo momento hizo la voluntad del Padre y la hizo hasta el final, hasta la muerte. Se negó a sí mismo totalmente. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de negarse a sí mismo según nos enseña Jesús, ¿verdad? No podemos negarnos a nosotros mismos a medias, no podemos negarnos al 50%, ni al 90%, ni siquiera al 99%. Tenemos que negarnos a nosotros mismos al 100%. No hay otra manera, no hay otra forma. Y tenemos que poder decir, como Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Qué es ya no vivo yo? Estoy muerto, no tengo deseos. Vive Cristo en mí. Como dice Pablo, ya no vivo yo, quien vive es Cristo en mí. Mis deseos no son los míos, son los de Cristo. Mis deseos no importan, solo importan los deseos de Cristo. Eso es el negarse a uno mismo. Y a partir de ahí, tomar la cruz. ¿Qué era la cruz? Pues como hemos leído en el pasaje de Jesús, cuando dice, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús tomase el camino de la cruz. ¿Era esa la voluntad de Dios? Que Jesús tomase el camino de la cruz y llegase hasta el final. Luego, dándole la vuelta, ¿qué podemos decir que es la cruz? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y el tercer paso, seguirme. Entonces, de alguna manera, parafraseando todo esto que hemos hablado y simplificando todo, para que lo entendamos y saquemos una lección práctica, que es de lo que se trata, y de que nos quede grabados y que no tengamos ninguna duda al respecto, lo que nos está diciendo el Señor cuando hace el llamado de, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, lo que está diciendo es, muere a ti mismo, conoce la voluntad de Dios y ponla en práctica. Muere a ti mismo, que es niégate a ti mismo, toma tu cruz, conoce la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros y ponla en práctica. Sígueme, dice Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Muere a ti mismo, conoce la voluntad de Dios y ponla en práctica. En cuanto a morir a uno mismo, hemos hablado mucho durante estos días, ¿verdad? Es el principio de todo. Sin morir a nosotros mismos no podemos seguir, y es por eso que tantas personas se quedan en el camino. Hemos estado hablando también y repasado el ejemplo del joven rico, ¿verdad? El joven rico que lo cumplía todo, que era fiel cumplidor de la ley, pero se quedó en el camino. ¿Por qué? Porque no se negó a sí mismo al 100%. No se negó a sí mismo. Había algo que no quería negarse a ello. En este caso las riquezas, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa. No se negó a sí mismo y se quedó en el camino. Hoy quiero que nos fijemos en el segundo paso, conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Yo sé que todos conocemos Juan 14, 26, ¿verdad? Conocemos este texto, Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo hemos repetido muchas veces también, ¿verdad? Y esto es una gran verdad, lo que dice este versículo. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos dirige, pero mirad, este es el versículo preferido de los malos estudiantes. Los malos estudiantes dicen, yo no estudio, porque el Espíritu Santo me lo va a revelar. Pero no es así, ¿eh? No es así. Pensamos que Jesús estudió. Estoy convencido de que sí. Que Jesús estudió, estoy seguro. Los maestros de la ley dicen que se admiraban de su doctrina, que se admiraban de lo que enseñaba, que se admiraban de su sabiduría. Cuando se enfrentó a Satanás en el desierto, recitó los pasajes de memoria. Jesús estudió. Si Jesús estudió, necesitaremos nosotros estudiar.
Muchísimo más que él, ¿no? Muchísimo más que él. Yo mirar, cuando me convertí, el pastor que tenía, Benjamín Ruiz, que algunos lo conocéis, Rebeca lo conoce, él decía aproximadamente como 20 veces al día que usemos la Biblia como filtro. Él siempre estaba así. Esto es el filtro. Decía, usar la Biblia como filtro. Nosotros teníamos 3 estudios al día, uno al levantarnos, otro después de comer y otro por la noche, los 7 días de la semana, así durante año y medio. Y él, cada vez que hablaba algo, cada vez que enseñaba algo, nos decía, coger la Biblia y mirar si es verdad lo que yo os digo, usarla como filtro. Y había un versículo que repetía mucho, que era 1 Tesalonicenses 5, 20, 21. 1 Tesalonicenses 5, 20, 21. Que dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Él se cogía mucho a ese versículo, ¿no? Decía, examinarlo todo. Hoy en día hay demasiadas profecías por el mundo, ¿no? Pero podemos examinarlas. Examinarlas no es que las creamos, pero podemos examinarlas. Y tenemos que examinar todo lo que se nos dice desde el púlpito, todo lo que se nos enseña. Tenemos que ver si realmente está en la Biblia. No podemos creer cualquier cosa. Tenemos que evitar que nos metan goles, que se están metiendo muchos goles, ¿eh? Es muy fácil engañar a la gente, es muy fácil manipular, jugar con los sentimientos. Debemos estudiar la palabra, debemos conocer la palabra, ver si lo que se nos está enseñando es verdad. Tenemos que profundizar en la palabra para no caer en las trampas del enemigo. Y voy a poner un ejemplo clarísimo, un ejemplo drástico. Esta semana he leído un artículo sobre la existencia de una iglesia de homosexuales cristianos. Leyendo en ese artículo he encontrado que conocía a una persona que pertenece a esa iglesia. Y he estado leyendo lo que escribe. Bien. Es un disparate todo, ¿eh? Tienen una serie de argumentaciones pseudobíblicas que yo no entiendo cómo la gente las cree. Esta persona está enseñando falsas doctrinas claramente y la gente le sigue. Yo no sé si esta persona lo hace con mala intención, si le han enseñado mal, si se lo cree o si no se lo cree pero enseña mal adrede, no lo sé. El caso es que enseñan barbaridades incluso acerca de la pornografía. O sea, es una locura, es una locura. Yo lo único que veo ahí es que lo que quieren es seguir haciendo lo que hacen. Quieren seguir haciendo lo que hacen y por eso están ahí, porque no tiene nada que ver con el cristianismo. Por cierto, yo no podría estar hablando de esto si hubiese aprobado la ley que quieren aprobar ahora en septiembre. Pero me da lo mismo lo que digan con esa ley, en la que no se puede hablar de los homosexuales en las iglesias, porque lo vamos a seguir haciendo, ¿vale? No nos va a callar nadie. La palabra dice que nos sometamos a las autoridades, pero no nos dice nada de someternos cuando van en contra de la palabra de Dios. Lo que enseña la palabra lo tenemos que enseñar nosotros, de la A a la Z y sin recortes. No hay ningún gobierno que nos ponga recortes a nosotros. Y si recordamos el ejemplo de los soldados romanos, ellos tenían como jefe a César, al emperador, ¿verdad? Pero cuando se metieron con Dios, dijeron, aquí no hay jefe que valga, aquí no hay autoridad que valga. La autoridad es la que viene del cielo, de lo alto, ¿verdad? Y esta gente pretenden callarnos. Y esta gente, que son los nuevos políticos que han entrado ahora, pretenden que no vayamos como vamos cada viernes a la cárcel a predicar y que no vayamos a los hospitales. Pero no lo van a conseguir. Bien, en este caso, como os digo, para que veáis, os he puesto este ejemplo drástico para que entendamos que es fácil meter goles, ¿eh? Es fácil meter goles. Pero esta iglesia de homosexuales cristianos es una
aberración. La palabra nos enseña que odiemos el pecado y que amemos al pecador. Los cristianos, en contra de lo que dicen estos nuevos políticos, que dicen que no queremos saber nada, que los odiamos a los homosexuales, etcétera, etcétera, que es mentira. Los cristianos amamos a las personas, a los hombres y a las mujeres. Amamos a las personas. Lo que no consentimos es el pecado, luchamos contra el pecado. Una cosa es la persona y otra cosa es el pecado, y es contra lo que luchamos. Y si estos señores que han creado esta iglesia conocieran la Escritura, verían lo que dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Es solo un ejemplo. Hay muchísimos versículos a lo largo de la Escritura que hablan esto. Vamos a ver este solo. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, está poniéndolo todo junto los homosexuales como los estafadores en la lista de pecados, unos pecados que son lavados por el Señor, que la gente es liberada del pecado, tiene una nueva vida, es una nueva creación. Punto, es lo que dice la palabra, y no todas las cosas que se inventa la gente ahí. Ahora, esta gente no lee la Biblia, esta gente que han creado la iglesia de los que no heredarán el reino de Dios, ¿no? Porque dice que esta gente no heredará el reino de Dios. ¿Qué iglesia han creado? Entendemos que es una aberración. ¿Puedes poner, Rafael, de nuevo el versículo 9? 1 Corintios 6, 9. La gente de esta iglesia no lee la Biblia. No podemos consentir esto. Y si lo consentimos, después de esta iglesia vendrá la iglesia de los cristianos fornicarios, la de los cristianos idólatras, la de los cristianos adúlteros, la de los cristianos estafadores, etcétera, etcétera. ¿Entendemos? No podemos callarnos, tenemos que luchar contra eso. Y nadie, absolutamente nadie, nos va a callar. Tenemos que creer en lo que hacemos y tenemos que demostrar a la gente que creemos en ello y tenemos que ser firmes con nuestras creencias, firmes con nuestras enseñanzas. Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que repasar todo lo que nos viene en esta iglesia o en la que sea, o en el internet. Tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra y sacar la verdad y sacar conclusiones. Y esas conclusiones transmitirlas a los demás y no quedarnos callados, porque somos cristianos. Y como Jesús iba diciendo allá donde fuese que era el Hijo de Dios, nosotros tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo y se tiene que ver. Amén. ¿Estamos convencidos de lo que hacemos? Pues si estamos convencidos, se tiene que ver, se tiene que ver. Presentemos batalla sabiendo de qué estamos hablando. Y acabo. La palabra mártir no solo significa que murió martirizado. En su sentido original también quiere decir testigo, es decir, uno que da testimonio de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha experimentado. Hemos visto, hemos oído, hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida. Pues ahora vamos a transmitirlo, vamos a contarlo a los demás, somos testigos. Al mártir, como he dicho antes, lo mataban por su vida, por lo que hacía. No un buen día decían, vamos a matarlo, no. Lo mataban por el testimonio que daba, lo mataban por el ejemplo que daba. Lo mataban porque reflejaba a Cristo. Reflejemos a Cristo. Amén. Bien, pues ahora voy a invitar a Yesley y a Serafín. Vamos a tener la Santa Cena. El pastor Yesley es el que la va a dirigir. Y lo que vamos a hacer es recordar lo que creemos. Recordar lo que creemos y por lo que tantos hermanos perdieron su vida. El Señor Jesús
Es Dios hecho carne. El Señor Jesús vivió, murió, resucitó por cada uno de nosotros, está sentado a la diestra de Dios y volverá por su iglesia. Amén. Amén. Bueno, vamos a proceder entonces a este momento que también es un momento de adoración, un momento de que podemos aprender, recordar y también anunciar a Cristo a través de nuestras vidas. Es también un momento de obediencia, obediencia para todos aquellos que están en comunión con el Señor, que han aceptado al Señor como su Salvador, han tomado una decisión, se han bautizado, pasaron por las aguas y ahora son nueva criatura en Cristo, ¿no? Como Pablo dijo y el pastor Fernando ya comentó aquí, ¿no? Vive Cristo en cada uno de nosotros. Amén. A mí me gusta siempre cuando estoy dirigiendo un momento como la Santa Cena, porque muchas veces nos ponemos así como que, ¿no?, tristes, así un poco serios. Es un fato triste, el fato de la muerte, el propio Jesús, ¿no? En la oración también que recordó aquí Fernando, sabía lo que iba a pasar, era una copa complicada. Y él pide al Padre que si era posible pasar por eso, ¿no? No pasar por eso. Es un fato triste, de dolor, un hecho, fato no, es un hecho muy triste. Pero el resultado de todo eso no es triste. Amén. ¿Cuál es el resultado de la muerte de Cristo? ¿Cuál es el resultado? La vida. Por la muerte de Cristo, del Cordero Santo, dejar su cuerpo y la sangre ahí en esta cruz por cada uno de nosotros. El resultado es de fiesta, amén, de celebrarlo. Y por eso tenemos que recordar. Sí, tenemos que recordar con este dolor, porque fue un alto precio que pagó Jesús por cada uno de nosotros. Eso nos trae una responsabilidad muy grande. Pero también es un hecho muy alegre, de alegría. Entonces siempre me gusta decir eso, porque no vamos a estar como en un funeral, ¿no? Así, es alegría, porque estamos recordando la vida que tenemos en Cristo y anunciando hasta que Él venga, porque así dice el texto. Quería leer el pasaje que siempre se lee en este momento, 1 Corintios capítulo 11. Pablo está hablando ahí a la iglesia, pasando, ¿no?, todo lo que él había aprendido. Y él dice así en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tres cosas nos hace recordar aquí. Un pasado, lo que hemos dicho ya, el hecho. Él habla varias veces aquí en el versículo 24, versículo 25, cuando habla del pan y cuando habla de la copa. Hacer esto en memoria de mí, recordar el hecho triste, lo que yo hice por vosotros, el pasado.
Y también habla del presente, de hoy, de la comunión que podemos disfrutar con el Señor, porque estábamos separados de Dios. Y por su muerte en la cruz, nos hemos hecho un cuerpo en Cristo Jesús. La unidad, la comunión. Y podemos celebrarlo así también. Era eso lo que estaba recordando Pablo a los hermanos, porque había ahí una separación. Unos comían en casa separados, cenaban antes, uno delante del otro, y él está hablando, vamos a hacer juntos ahora. Si leer el contexto va a hablar de esto también. Y también habla del pasado, del futuro, perdón. Todas las veces que hacemos eso, anunciamos Cristo hasta que Él venga. Todo eso es lo que hacemos cuando estamos participando de la Santa Cena. Estamos recordando la muerte y resurrección de Cristo, hecho triste, pero que nos da mucha alegría, nos da en nuestro corazón vida, comunión con Cristo, comunión con el Padre, comunión en el cuerpo. Y también anunciamos a Cristo hasta que Él venga. Amén. Solo hay un momento que yo creo que deberíamos de reflexionar, que es lo que habla en el versículo 28. Y yo quería que en este momento, así como estáis, pudierais pensar y reflexionar, solamente tú y Dios. Mira lo que dice el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Este versículo no está diciendo que tú no participes de este momento. El versículo está diciendo de que pruébese a sí mismo. Momento de reflexión, tú y Dios en tu corazón. La palabra de Dios nos dice, cuando tenemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, ¿no? Cambiar de actitud, pedir perdón al Señor y seguir adelante. Es lo mismo que está hablando el versículo. No deje de participar. Si tiene alguna cosa ahí en tu corazón, si estás viviendo en pecado, si estás cometiendo pecado, es el momento ahora de arrepentirse, de hablar con el Señor. Por eso te pido ahora que tome un tiempo ahí, tú y Dios, y pruebes, así como el versículo está diciendo. ¿Vale? Dios, te damos gracias, Padre, por este momento, por poder recordar, Señor, la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Agradecerte a ti, Señor, por ayudarnos a obedecerte, Señor, en cumplir con esta ordenanza, Señor, para tu iglesia. Señor, escucha nuestra oración en esta mañana. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a levantar la cabeza, Señor, y mirar hacia ti. Y no volver atrás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que nos pongamos de pie, todos aquellos que van a participar de este momento, todos aquellos que fueron bautizados, que tomaron una decisión en Cristo Jesús. Em português, vale, para vocês ficarem em pé, para participar para facilitar aí o reparto. Vamos participar del pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Haced esto en memoria de mí. Por nosotros es porque recordamos este momento. ¿Vale? El monte Calvário estava una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas eu amo essa cruz, donde murió Jesús para salvar a mais vil pecador. Oh, eu sempre amarei essa cruz, em sus triunfos mi glória será. E algum dia, em vez de uma cruz, mi corona Jesus me dará. Onde eu sempre amarei essa cruz, em sus triunfos mi glória será. E algum dia, em vez de uma cruz, mi corona Jesus me dará. Amén. En Aleluya. obediencia al Señor, Sí. recordamos Santo el eres cuerpo de Dios. Cristo, entregado y partido por cada uno de vosotros. Participemos juntos del pan. Señor, te damos muchas gracias por este pan que nos recuerda tu cuerpo quebrantado en favor de cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que acompañes nuestra vida, porque queremos comportarnos como merecedores de este sacrificio, Señor. Que seamos capaces de seguir el ejemplo que tú nos diste, Amén, sí, Jesús. mirando exclusivamente la voluntad del Padre y mirando el beneficio que nos ibas a dar y no mirando lo que tú ibas a sufrir, Señor. Gracias por ese sacrificio que nos ha dado esta nueva vida, Señor. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El nuevo pacto, ya no hay ningún sacrificio que ofrecer, porque el Cordero Santo ya estaba ahí derramando su sangre para purificarnos y limpiarnos de todo pecado. Celebración, nueva vida con Cristo. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene gran atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la
Una manera de estar también semejantemente recordando eso, esta comunión. Me gustaría que intercambiásemos entre uno o dos hermanos y que tú puedas bendecir a este hermano que está ahí cambiando con él la copa y luego participamos juntos, ¿vale? Intercambiamos la copa con uno o dos personas. Sí, Jesús. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Ha pasado. Celebremos la nueva vida en Cristo Jesús, Amén. recordando también su sangre. Amén. Participemos de la copa. Gracias, Oh, Señor, yo sé. por ese sacrificio, Señor, que demostraste tu amor hacia todos nosotros, Señor. Gracias por ese grandísimo amor, porque sin ese amor, Señor, si nos hubieras amado tanto, Señor, no estaríamos ahora justificados, Señor. No estaríamos lavados con esa sangre preciosa, Señor, que nos lava de todo pecado, Señor, y nos aprueba para poder estar, Señor, algún día delante de ti, Señor. Sin esa sangre, Padre, sin ese sacrificio, sin ese amor tan grande, no estaríamos aquí, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos dicho, como es un momento de celebración, me gustaría también que salieras de tu sitio, de tu lugar, y dieras un abrazo ahí fuerte en tu hermano, como una manera también de celebrar, ¿no?, la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en tus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Amén. Sí, Jesús. Aleluya. No, días de Elías. Aleluya. Mirad, nos despedimos con una alabanza. Amén. Aleluya. Santo eres tú.
Amén. Aleluya. Amén. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu servo, justicia reinando otra vez. Aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun si oí voz que en el desierto clama, declarando mina, Señor. He aquí, Jesús venía, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días desde que Él también llega, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo justo. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Jesús venía, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aleluya. Pedirnos con una lectura que está en Judas 24 y 25. Judas solo tiene un capítulo, ¿vale? Versículos 24 y 25. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Feliz domingo.